Bueno, Dios les bendiga, familia. El Señor les bendiga más. Estamos gozosos de estar aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos están alegres de estar aquí en esta mañana para gozarnos en la presencia del Señor, recibir su palabra, verdad? Yo también me estoy gozando, así que damos gloria y honra a nuestro Dios. Y bueno, vamos a la palabra de hoy. Amén. ¿Les parece? Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, que nos enseña, que nos guía en este caminar que llamamos vida, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, abriendo tu palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios y que esta palabra, Señor, pueda ir, Señor, mi Dios, así tal como me la mostraste, Señor, y la he guardado en mi corazón para que sea de edificación a tu casa. Y la iglesia de Cristo dice, amén, amén. Un saludo a todas las personas que están en el de la Iglesia Nuevo Testamento de Tampa. Aleluya. Bienvenidos sean. Esta es nuestra casa y la hacemos también, ¿verdad? Esperamos que ustedes puedan hacerla a su casa también. Vamos a estar compartiendo esta palabra de hoy. Así que acompáñenme, iglesia, acompáñenme, familia, a este texto que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y tan pronto lo tenga, diga amén con voz de mando fuerte, amén, amén. Y dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, para que largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Una palabra preciosa, es una promesa que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Nosotros que somos sus hijos. Y nos pide que no nos olvidemos de su ley, que no nos olvidemos de su palabra, sino que la guardemos en nuestro corazón. Y aquí quisiera traer un enfoque que es lo que me ha estado ministrando, ¿verdad? De donde parte este mensaje de hoy. Que nos enfoquemos en esta porción que podemos ver en este texto, que nos enseña que la obediencia y la fidelidad a la ley de Dios no son para esclavizarnos, sino para vivir en plenitud, con paz y con vida abundante. Que el guardar la misericordia y la verdad significa reflejar el carácter de Dios en nuestra vida diaria. Y como resultado de esa obediencia hallaremos gracia. Y esa gracia que es ese favor inmerecido de parte de Dios. Y si no fuera suficiente, buena opinión también, que es el respeto y la credibilidad ante los demás. Me gustaría que podamos desmenuzar un poquito más este texto, ¿no? En esa primera parte que dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Esto habla de guardar la ley, no es solamente de tener el conocimiento de ella, sino que hay que integrarla en nuestro corazón. Tiene que estar dentro de nuestro corazón. Que la obediencia transforma nuestra vida y fortalece nuestra relación con Dios. En ese segundo verso nos dice, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La bendición de la obediencia incluye vida plena y paz interior, no solo beneficios temporales. En el próximo dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, sino que átalas a tu cuello, escríbela en tu corazón. Eso significa que la misericordia y la verdad deben ser constantes en nuestra conducta. Constantes en nuestra conducta. Atarlas a nuestro cuello y escribirlas en el corazón implica recordarlas siempre y aplicarlas activamente en la vida diaria.
Y esta idea de atarlas a nuestro cuello me hace pensar en cuántas personas tenemos a veces un collar, ¿verdad? Que lo tenemos como un recordatorio, ¿no? A veces tenemos un crucifijo, a veces tenemos una foto de algún familiar. Y entre otras cosas, y lo tenemos como un recuerdo, pero no solo se queda ahí, sino que cualquier persona que está delante de ti puede ver que tienes eso ahí, que tienes ese collar. Entonces el atarlas a tu cuello significa también que las personas deben poder ver que eres misericordioso y que la verdad de Cristo está en ti. Porque en donde quiera que tú vayas debe verse. Amén. Y luego dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces la obediencia y el vivir con misericordia y verdad nos lleva a posicionarnos para poder recibir esa gracia de Dios, que es ese favor inmerecido que nos sostiene y nos protege. Y además cultivamos una reputación honorable ante quienes nos rodean, reflejando la bondad y la justicia de Dios. Y podrían preguntarse, pastor, entonces ¿de qué estamos hablando hoy? Pues el mensaje de hoy le he titulado Caminando en Gracia. Caminando en gracia. Y vamos a definir qué es la gracia. ¿Les parece? La gracia es el amor, favor y aceptación que se recibe sin haberlos ganado o merecido. Voy a repetirlo otra vez. La gracia es el amor, favor y aceptación que se recibe sin haberlos ganado o merecido. En esta palabra, en la Biblia, ¿no? Este favor inmerecido es ese favor que viene del Señor, que viene de Dios. Entonces es un favor que viene de la autoridad que tiene Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que debemos darle esa autoridad al Señor de obrar en nuestra vida, de que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él sea el único que gobierna nuestra vida. Y ese es ese favor que el Señor nos da. Ese es ese favor que el Señor nos da. Dios nos da amor y favor aunque merezcamos castigo por el pecado. Y la salvación, que es esa salvación que obtenemos a través de Cristo, a través de su sangre, en ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, ese es un regalo que no podemos ganar, sino que nos ha sido dada por gracia mediante la fe en Jesús. ¿Y por qué esto debe tener sentido para nosotros como cristianos? ¿Por qué debe ser importante? Porque esa máxima expresión que Dios, ¿verdad?, demostró con nosotros fue que Dios envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Y el resultado de ese sacrificio fue el perdón de nuestros pecados y poder tener esa vida eterna todos aquellos que le creen. Amén. Y hay varias definiciones adicionales de la gracia. Está la gracia que podemos nosotros como personas dar a los demás. Y entre otras dinámicas, pero me gustaría que podamos centrarnos más bien en esta gracia que Dios nos da a nosotros como personas, ¿no? Y tengo varios ejemplos que me gustaría que podamos tocar a manera de que podamos ver cómo es que Dios nos pone en gracia y nos da de su gracia. Tenemos varios ejemplos a través de la palabra, ¿no? En el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Y me gustaría que pudiéramos profundizar en algunos de ellos. Amén. Así que acompáñenme a Daniel 1, versículos del 8 al 9. Daniel capítulo 1, versículos del 8 al 9. Y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y luego dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué podemos ver aquí, familia? Daniel nos muestra que la gracia no es solamente un regalo pasivo, sino que responde a nuestra fidelidad y decisiones correctas. Responde a nuestra fidelidad y decisiones correctas. Al decidir no contaminarse,
Daniel fue protegido y favorecido por Dios en frente de esta autoridad terrenal que era el rey. Eso significa que la gracia se manifiesta cuando vivimos con integridad, incluso en circunstancias difíciles o ante presiones externas. Vamos a ver otro ejemplo. Este se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. Y les traigo estos diferentes ejemplos para que podamos ver cómo esa gracia de Dios se mueve en nuestras vidas y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero es porque el Señor nos da de su gracia, nos da de su favor. Dice Juan 1, 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí vemos la plena manifestación de la gracia en Jesús, que no solo salva, sino que revela también el corazón de Dios. Esta frase, gracia sobre gracia, indica una abundancia infinita de favor, porque es gracia sobre gracia. Y cada necesidad espiritual tiene una provisión divina constante. Entonces la gracia no es un evento único, sino que es un fluir continuo de Dios hacia nosotros. Un fluir continuo. Un fluir continuo. Próximo ejemplo está en Hechos 4. Hechos 4, versículo 33. Y si recuerdan la prédica anterior que había compartido, habíamos hablado de este libro de los Hechos, donde los apóstoles estaban en esta dinámica de iglesia, comenzando en esta iglesia, y ellos enseñaban a estas personas que estaban comenzando a conocer a Dios, comenzando a tener esas experiencias con el Espíritu Santo. Y miren lo que dice en este texto: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y aquí hay algo bien bonito, que mientras yo lo leía me ministraba y yo decía: wow, Señor, realmente tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios fiel. ¿Qué podemos ver en este texto? Que la gracia capacita para la misión. La gracia capacita para la misión. Los apóstoles no solo fueron salvados, sino que recibieron poder y autoridad para testificar. Y podemos tener, que me gustaría hacer un ejemplo un poco ilustrativo, que podemos estar en un nivel humano en haciendo, ¿verdad?, lo que conocemos, lo que sabemos, pero esa gracia de Dios es la que llena lo que nos falta. Y yo tenía como idea, que no lo dije, a ver si se me daba, y creo que se me dio. Espero que se me dé. Ustedes pueden ver aquí mi cabeza. ¿Se ve un poquito? Sí, ok. Ahora se ve mejor, gracias. Excelente. Ok, pueden ver mi cabeza aquí, ¿verdad? La misión que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, a veces la vemos como que tenemos que llegar allá arriba. Y, ¿verdad?, yo soy un poco alto y yo trato de llegar, de hacerlo con mi fuerza. Puedo tratar de brincar, no voy a brincar. Puedo tratar de brincar, pero no lo voy a alcanzar. Van a haber cosas en nuestra vida, y si no algunas, mayoría de ellas, que no vamos a poderlas realizar. Por lo menos no solos, sino que vamos a necesitar la gracia de Dios en nuestra vida. Y me atrevería a decir que incluso en las cosas que yo pudiera pensar que puedo hacer, me gustaría como quiera andar en la gracia de Dios. Porque aquí podemos ver que yo puedo alcanzar hasta aquí,
Pero la gracia de Dios lo que hace es que ese espacio que falta de ahí a allá, Él me lo da. Él me capacita. Él me entrega lo que me falta para poder llegar a donde tengo que estar para cumplir esa misión. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Entonces, ese espacio que nos falta para cuando nos sentimos que no estamos capacitados, ahí es donde el Señor nos llama, cuando nos sentimos que no estamos capacitados. Porque su gracia es la que entonces nos arropa. Su gracia es la que nos ayuda, su gracia es la que nos cuida, su gracia es la que nos protege, su gracia es la que nos enseña cómo es que tenemos que hacer las cosas. Es por su gracia. En contraste, a veces sentimos que estamos sobrecualificados o que no necesitamos ayuda. Y tomamos como punto de enfoque que aquí, ¿verdad? Yo no llego allá arriba, pero si tomamos el púlpito como punto de enfoque, pues yo le paso bastante. ¿Qué sucede aquí? Gracias a mi estatura, ¿verdad? Yo paso de aquí. Por decir así, pues entonces yo estoy un poco más arriba que esto. Me veo, puedo mirarlo desde arriba. Pero cuando nos vemos en esta posición, ocurre algo diferente. Y es que hay una gracia del Señor que también se muestra cuando estamos aquí y reconocemos que el humillarnos, porque dependemos de Él, y decimos: Señor, yo te necesito. Y decidimos humillarnos delante del Señor, delante de tu presencia. Y decimos: Señor, yo no puedo hacerlo yo solo. Yo decido seguirte a ti. Decido hacerlo contigo. No por mis fuerzas, sino con las tuyas. Con tu gracia, con tu favor. Dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nos humillamos, es cuando estamos siendo humildes delante del Señor y delante de los demás que nos rodean. Y el Señor nos arropa con su gracia. Y siendo honesto, abriéndoles mi corazón, es más fácil yo estar aquí y decir: Señor, yo no llego, ayúdame. Tú me mandaste a hacer algo, pero yo no llego, yo no puedo solo. Pero cuando te ves en esta posición y tú dices: bendito, fácil. Eso es un bombito al pitcher, pero no. No es igual cuando lo haces tú a cuando lo haces con Cristo. No es igual, no queda igual. ¿Por qué? Porque somos humanos, no somos perfectos. No somos perfectos. Y en nuestra debilidad es donde se perfecciona, ¿verdad? El Señor en nosotros. Donde el Señor nos ayuda. Entonces la gracia de Dios transforma nuestra capacidad de servir y testificar más allá de nuestras habilidades humanas, especialmente cuando nos reconocemos pequeños y dependientes de Él. Y me gustaría que, para los que anoten eso. La gracia de Dios transforma nuestra capacidad de servir y testificar más allá de nuestras habilidades humanas. Transforma nuestra capacidad. Vamos al próximo ejemplo. Se encuentra en Hechos 7, versículos 9 al 10. Hechos 7, versículos 9 al 10. Que dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Yo sé que solamente tenemos una porción de este texto, ¿no? Pero si no conoce la historia,
José fue vendido por sus hermanos. Y él halló gracia. Él sufrió injusticias, pero la gracia no lo abandonó. Dios le dio favor en el lugar donde parecía más vulnerable. Eso significa que la gracia nos acompaña incluso en momentos de traición, injusticia o sufrimiento. Y abre puertas que nosotros no podríamos abrir. Vamos a Romanos 3, 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque hay diferencia por cuanto todos pecaron y están siempre por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué lindo, ¿no? Eso significa que la gracia justifica al pecador, mostrando que la salvación es un regalo y no un mérito humano. La gracia y la fe son inseparables. La gracia y la fe son inseparables. Y Dios provee justicia a través de Cristo para todos los que le creen. Pero es por gracia. Por gracia mediante la fe en Jesús. Vamos a 1 Corintios 15, 9 al 10. 1 Corintios 15, 9 al 10 dice lo siguiente. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Eso está feo. Persiguió la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoce que su obra no es mérito propio, sino que es fruto de la gracia de Dios en él. Fruto de la gracia de Dios en él. Entonces la gracia no solo nos salva, sino que nos capacita para el servicio. Y nuestra efectividad depende de Dios, no de nosotros. De la gracia de Dios. Efesios 2, del 1 al 10 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad,
para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Diga eso conmigo, para buenas obras. Para buenas obras. Los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia de Dios nos saca de la muerte espiritual y nos hace partícipes del plan divino, de ese plan del reino de Dios que sigue en avanzada. La gracia cambia nuestra identidad, nos convierte en nuevas criaturas y nos prepara para realizar ¿qué? Buenas obras. Buenas obras. Buenas obras, pero el buenas obras lo define Cristo. Porque Él es el que nos enseña y nos ayuda a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque si fuera por nosotros, dice la palabra que en los últimos tiempos estaremos llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Si fuera por nosotros, invertimos las cosas. Pero por su gracia, por su favor, por su enseñanza, por su amor, que entonces podemos discernir por medio de su Espíritu Santo qué verdaderamente es lo bueno y lo malo. Y nos capacita para poder hacer esas buenas obras. Amén. Y el último ejemplo que les traigo, pero no terminando, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, familia, el Señor nos invita a acercarnos confiadamente a Él. Y sabiendo en nuestro corazón y en nuestra mente que vamos a encontrar gracia y ayuda en nuestra necesidad. La gracia es ese refugio constante. La gracia es un refugio constante y debe ser nuestro refugio constante, su gracia, que está disponible en cada prueba y en cada desafío para cada uno de nosotros. Pero así como vemos todas estas cosas bonitas, ¿verdad? De esa gracia que el Señor nos da, desafortunadamente vemos algunos que a veces rechazamos esa gracia directamente o a veces indirectamente también sin darnos cuenta. Vamos a Hebreos 12, del 12 al 29, y en este me gustaría que me acompañen. Hechos 12, versículos 12 al 29. Hebreos 12, discúlpeme. Hebreos 12, versículos 12 al 29. Voy a hacer una paráfrasis del texto un poco resumido, pero me gustaría que puedan guardar ese texto. Hebreos 12, 12 al 29. Este autor de Hebreos en este capítulo 12, entre los versículos del 12 al 29, exhorta a los creyentes a fortalecerse espiritualmente. Dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y nos exhorta a caminar por sendas rectas, es decir, en obediencia, para no apartarse del camino de Dios. Se nos llama a buscar la paz y la santidad, porque sin ellas nadie podrá ver al Señor. También se advierte sobre el peligro de no alcanzar la gracia de Dios, lo cual puede ocurrir cuando se permite que una raíz de amargura crezca en el corazón y afecte a otros. Y aquí podemos ver que se menciona el ejemplo de Esaú. ¿Quién fue Esaú? Esaú fue una persona que menospreció su bendición espiritual por un deseo momentáneo, mostrando una actitud profana y sin valor por lo sagrado. Para darles un poco más de contexto de quién fue Esaú, Esaú era el primogénito de Isaac. Y por derecho él tenía la bendición espiritual y la herencia familiar del pacto que Dios había dado a Abraham. Sin embargo, él despreció ese privilegio
¿Cómo lo despreció? Al vender su primogenitura a su hermano por un plato de comida. ¿Ustedes saben qué es eso? Tú estás tan concentrado en lo que tienes de frente, sin pensar más allá, que tú estás dispuesto a vender toda la herencia que hay para ti, que proviene de Dios, por obtener lo que tienes al frente, por un placer que tienes de frente. ¿De veras estamos dispuestos a hacer eso? Esto demuestra que Esaú valoró más lo temporal que lo espiritual. Prefirió satisfacer un deseo momentáneo antes de conservar una bendición eterna. Por eso la Biblia lo llama profano. Alguien que trata lo sagrado como si fuera algo sin valor. Y esta historia se vuelve un poco más triste porque más adelante, cuando Esaú quiso recuperar lo que había perdido, ya era demasiado tarde. Aunque lloró y mostró remordimiento, nunca tuvo un verdadero arrepentimiento, que habíamos hablado de eso el domingo anterior, ¿no? La diferencia entre lo que es el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Cómo lo podemos ver en este texto? Porque su corazón seguía enfocado en la pérdida material, no en la relación con Dios. Se quedó enfocado en lo material. Por eso se nos advierte que no rechacemos la voz de Dios, que ahora nos habla desde los cielos. Quienes desobedecieron en el pasado fueron castigados. Con mayor razón nosotros debemos escuchar y obedecer. Porque cuando no obedecemos a Dios, el Señor va a intentar bendecirnos, pero no vamos a estar orientados a estar pendientes para recibir esa bendición, porque no estamos en sus caminos, no conocemos cuál es su voluntad, no conocemos qué es lo que Él quiere que hagamos. Hay muchas bendiciones del Señor que te alcanzan, pero te alcanzan cuando tú cumples con lo que hay antes. Hay un requisito. Pero ¿cómo tú vas a saber cuál es el requisito si no pasas tiempo con Dios? Si no pasas tiempo en la palabra, si no pasas tiempo en intimidad con Él. No vas a conocer el requisito. Es como tú estar trabajando y, qué sé yo, si llegas a un trabajo de venta y tienes que llegar a 1000 ventas en el mes para tú poderte llegar a un premio y tú nunca lo supiste y llegaste a la 999. Y ese día decidiste irte 5 minutos antes porque te querías ir. Te quedaste sin el premio. ¿Por qué? Porque no sabías. Porque no tenías el conocimiento de que había un premio que te ibas a llevar cuando llegaras al 1000. Que en 5 minutos lo hubieras hecho. Así a veces pasa con las bendiciones de Dios. Están ahí a la puerta. Solo tenemos que pasar tiempo con el Señor. Cumplir con su palabra. Y las bendiciones de Dios te alcanzan. Porque eso es lo lindo de las bendiciones y las promesas de Dios, que tú no tienes que buscarlas. Ellas te alcanzan. Tienes que cumplir con el requisito. Pero las bendiciones de Dios te alcanzan. Tú tienes que salir corriendo detrás de ellas. Amén. Y finalmente, ¿verdad? En este texto se nos recuerda que Dios está preparando un reino inconmovible, por lo cual debemos servirle con gratitud, reverencia y temor, sabiendo también que nuestro Dios es fuego consumidor, es decir, que es santo y es justo. Pero también hay una buena noticia, y esta se encuentra en Apocalipsis 3, versículos del 7 al 14. Y este se llama la puerta abierta de la gracia. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y qué es nadie? Nadie. Porque aunque tienes poca fuerza,
A veces nos faltan fuerzas. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y hago un paréntesis aquí. Cuando te sientas que no tienes fuerzas, no te preocupes. El Señor te va a dar las fuerzas. Tú guarda su palabra y no niegues su nombre. Guarda su palabra y no niegues su nombre. Y Él te va a dar la fuerza. Él va a estar ahí contigo. Luego dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ojo con eso, los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Cómo podemos traducirlo a hoy en día? Los que dicen ser cristianos y no lo son. Los que dicen seguir al Señor, pero una vez salen de aquí de la iglesia no están verdaderamente caminando en la verdad. Eso es lo que se refiere a este texto. Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Luego dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego dice que esta es nuestra esperanza. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo se presenta como una autoridad absoluta y Él tiene el control total sobre el acceso a su reino y la bendición. Y esta llave de David simboliza su poder para abrir puertas de oportunidad, de bendición y de salvación que nadie más puede abrir ni cerrar. Así que Dios abre puertas por gracia, incluso cuando nuestra fuerza es limitada. Nuestra tarea es obedecer y perseverar. Obedecer y perseverar. La puerta abierta representa una oportunidad divina que viene por gracia, que no depende de nuestras capacidades, sino de nuestra fidelidad y obediencia. Aunque la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, Dios honra su perseverancia y su fidelidad. Entonces la gracia se manifiesta en nuestra debilidad, llenando lo que nos falta, como habíamos hablado ahorita. Tal como vimos en este ejemplo, ¿verdad?, del proyector, de la pantalla. Donde nuestra humanidad no alcanza, Dios la llena con su gracia. Dios promete vindicación y protección. Aquellos que atacan, mienten o persiguen serán confrontados con la verdad de su gracia y su favor. Así que Dios honra a quienes confían en Él, mostrando que su gracia es activa y defensora. Y la fidelidad y la paciencia son reconocidas. La fidelidad y la paciencia de la iglesia son reconocidas. Dios promete preservación en medio de las pruebas. Y esta gracia de Dios protege y sostiene. Como habíamos mencionado, no es un regalo pasivo, sino un acompañamiento en las dificultades, garantizando victoria espiritual. Pero hay un punto muy importante que podemos ver en este verso que dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta exhortación de retener lo que tienes nos recuerda que la gracia no anula la responsabilidad de perseverar. Ahí nosotros tenemos nuestra parte que cumplir. Nosotros tenemos algo que hacer. Recibir esa gracia requiere que mantengamos nuestra fe y nuestra fidelidad, evitando la apatía o el pecado, que estas cosas nos harán perder la recompensa. Y esa promesa que el Señor nos dio es una promesa de permanencia, de honor, de cercanía con Dios.
Esa gracia transforma a quienes perseveran y les da un lugar eterno seguro. Y ese nuevo nombre y la nueva Jerusalén representan esa identidad renovada y completa comunión con Dios. Esa es nuestra esperanza. Vivir la eternidad con Cristo. Vivir la eternidad con Dios. Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase cierra con un llamado a la atención y la obediencia. La gracia se recibe activamente y requiere escuchar, obedecer y responder al Espíritu. Entonces esta gracia de Dios abre puertas que nadie puede cerrar, pero requiere fidelidad y perseverancia de nuestra parte. La gracia se manifiesta especialmente cuando nuestras fuerzas son limitadas. Dios defiende y honra a los que permanecen fieles. Con esa gracia nos protege, nos capacita y nos asegura una recompensa eterna. Y recibir esa gracia requiere una acción consciente. Así que, iglesia, para finalizar, me gustaría compartirle varios puntos, ¿verdad?, prácticos en conclusión. Y es que tenemos que guardar la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Ya que cuando obedecemos sus mandamientos y guardamos su palabra, nos coloca en la posición de hallar gracia. Número 2. Practicar misericordia y verdad, porque esto fortalece nuestra relación con Dios y con los demás. Número 3, y esto es más bien un punto para recordarlo así, ¿no? Que la gracia es un don inmerecido que transforma, salva y capacita. La gracia no es algo que se activa cuando estamos así quietos y no estamos haciendo nada y decimos, no, Señor, tú lo vas a hacer. No, tenemos que movernos. Tenemos que movernos. Número 4, no rechacemos la voz de Dios ni lo eterno por lo temporal, como sucedió con Esaú. Número 5, tener claro que la puerta de gracia en Cristo siempre está abierta y tenemos que perseverar con fidelidad. Número 6, la gracia no solo salva, sino que capacita, transforma y nos equipa para vencer dificultades y vivir en santidad. Y número 7, por último, vivir en gracia nos da esperanza activa y seguridad en la eternidad, de que seremos columnas en el templo de Dios y vamos a participar en esa gloria celestial de estar con Cristo juntamente en el cielo. Amén. Vamos a ponernos de pie.